Viernes, 11 de abril de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 19. Registro digital, 203-0223. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo indirecto promovido contra actos de un extinto tribunal unitario de circuito. Para determinarla debe aplicarse la regla del artículo 36 de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la competencia para conocer del amparo indirecto contra la resolución emitida por un extinto tribunal unitario de circuito corresponde al mismo tribunal colegiado de apelación que inició funciones derivado de su extinción o a uno diverso. Mientras que uno determinó la inexistencia del conflicto competencial, al señalar que para que se considere legalmente planteado es necesario que la negativa de las autoridades se refiera a razones de grado, territorio o materia y no a cuestiones de turno reguladas por los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal. El otro declaró existente el conflicto competencial entre tribunales colegiados de apelación que consideran carecer de competencia funcional o de grado para conocer del amparo en el que se señala como autoridad responsable a alguno de los titulares de los extintos tribunales unitarios de circuito, pues ambos se rehusaron al conocimiento de dicho juicio. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, para determinar el tribunal colegiado de apelación competente para conocer del amparo indirecto contra actos de un extinto tribunal unitario de circuito, debe atenderse a la regla del artículo 36 de la Ley de Amparo. Justificación. Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y el decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 7 de junio del mismo año, se dio origen a los nuevos tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. Dicha modificación consistió en transformar su denominación y su integración para que fuera colegiada y existiera mayor debate y certeza en las resoluciones de los asuntos de su competencia. No obstante, se mantuvieron sus competencias legales y jurisdiccionales, incluyendo la regla competencial prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que del amparo indirecto contra actos o resoluciones pronunciadas por un tribunal colegiado de apelación, antes tribunales unitarios de circuito, deberá conocer otro tribunal colegiado de apelación del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia del señalado como responsable. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en dicho artículo se establece expresamente la regla de competencia de los tribunales colegiados de apelación respecto de los juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. No obsta que el Consejo de la Judicatura Federal haya emitido un criterio interpretativo sobre el Acuerdo General 24/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación, en el que se determinó que corresponde al propio tribunal colegiado de apelación conocer de los juicios de amparo contra actos reclamados a los tribunales unitarios extintos, cuidando que no sean turnados a la persona titular, que fungió como autoridad responsable, sin que sea posible enviar estos asuntos a un órgano distinto. Esa determinación se limita a regular cuestiones de mero turno, sin que se pueda considerar que resuelve un eventual conflicto competencial, dado que no se sustituye en la regla de competencia establecida en el referido artículo 36. Primera Sala. 2 de 19. Registro digital, 203-0225. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer de amparos indirectos contra actos acaecidos en la etapa preparatoria del procedimiento de extinción de dominio. Se surte a favor de los juzgados de distrito en materia de extinción de dominio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al fijar la competencia por razón de materia para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos acaecidos en la etapa preparatoria del procedimiento de extinción de dominio. Mientras que uno concluyó que corresponde a un juzgado de distrito especializado en materia penal, otro determinó que se surte a favor de uno de competencia mixta, y el otro que corresponde al especializado en materia de extinción de dominio. Criterio jurídico.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la competencia por razón de materia para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos acaecidos en la etapa preparatoria del procedimiento de extinción de dominio se surte a favor de los juzgados de distrito en materia de extinción de dominio. Justificación. La conclusión anterior se alcanza a partir de la interpretación sistemática de los artículos 17 y 172 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, del considerando cuarto, y los artículos 2 y 15, numeral cuarto, fracción, del Acuerdo General 28/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En primer lugar, porque la normativa que rige la materia establece que el procedimiento de extinción de dominio comprende dos etapas. 1. Una preparatoria, que está a cargo del Ministerio Público para la investigación y la acreditación de los elementos de la acción conforme a la ley especial y de forma supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y 2. Una judicial, que comprende el proceso jurisdiccional de naturaleza civil que inicia con la presentación de la demanda, en el que es aplicable de forma supletoria la legislación procesal en materia civil federal, a falta o insuficiencia de esta, la legislación civil aplicable del fuero común del lugar de ubicación del inmueble. Ambas etapas persiguen extinguir el dominio de bienes que fueron instrumento, objeto o producto de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional o que sin encontrarse en esa clasificación hayan sido utilizados para alguno de los fines dispuestos en dicha norma. En segundo lugar, porque el sistema normativo aplicable a dicho procedimiento faculta expresamente a los juzgados de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana y especializados en juicios orales mercantiles en el primer circuito, con sede en la Ciudad de México, para conocer de los juicios de amparo indirecto relacionados con esta materia, inclusive cuando el acto reclamado acaeció en la etapa preparatoria del procedimiento, precisamente en razón de su especialidad. Primera sala. 3 de 19. Registro digital, 203-0247. Tipo, aislada. Desaparición forzada de personas. Reparación integral del daño en el juicio de amparo indirecto. Hechos. 2 personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano y agentes de seguridad pública, en el año 2007. Desde entonces se desconoce su paradero. Sus familiares presentaron una demanda de amparo indirecto en contra de múltiples autoridades. La jueza de distrito concedió el amparo, por lo que ordenó investigar los hechos y dar con el paradero de las personas desaparecidas. Además, estableció medidas de reparación integral del daño. Inconformes con esa decisión, el Ministerio Público Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional interpusieron recursos de revisión, y la parte quejosa, de revisión adhesiva. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer 2 problemas de constitucionalidad. El estándar probatorio para la acreditación de la desaparición forzada de personas como violación a derechos humanos y las facultades de las autoridades jurisdiccionales de amparo para fijar medidas de reparación integral. Criterio jurídico. Las personas juzgadoras de amparo están facultadas para ordenar medidas de reparación integral cuando se reclaman violaciones graves a los derechos humanos, como es la desaparición forzada de personas, con el propósito de resarcir todos los daños ocasionados tanto a las víctimas directas como a las víctimas indirectas. Por lo tanto, pueden establecer medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Pues esto es acorde con la naturaleza del juicio de amparo, que es la de ser un auténtico recurso efectivo. Justificación. La generación de un daño producto de una violación a derechos humanos comporta la obligación de repararlo adecuada e integralmente, para lo cual debe atenderse a las particularidades de cada caso y a los requerimientos y las necesidades específicas de cada víctima. El artículo 1 de la Ley General de Víctimas señala que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Asimismo, el artículo 26 de dicha ley establece que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Amparo prevé distintos efectos de la protección constitucional. Así,
cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es decir, que implique una acción, deberá restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado, mientras que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se deberá obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho del que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. En ese sentido, la interpretación del citado precepto de la Ley de Amparo debe realizarse a partir del marco constitucional y convencional con el propósito de lograr que el juicio de amparo sea un recurso judicial efectivo. Por lo tanto, es viable considerar que las personas juzgadoras de amparo están facultadas para fijar medidas de reparación integral ante casos de graves violaciones a derechos humanos, a fin de restituir a las personas desaparecidas y a sus familiares en el pleno goce de sus derechos violados. Para ello pueden válidamente imponer medidas de restitución, que comprendan el restablecimiento de la libertad de la persona desaparecida. También pueden establecer medidas de rehabilitación, consistentes en atención médica, psicológica y psiquiátrica para que las víctimas indirectas puedan hacer frente a los hechos victimizantes y a todo el contexto que implica la búsqueda de sus familiares. De igual manera, pueden dictar medidas de satisfacción, que incluyan la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos. Asimismo, pueden fijar garantías de no repetición, como la no revictimización y la no criminalización de las víctimas. Y, finalmente, pueden determinar medidas de compensación económica, en atención a la gravedad del daño sufrido. Primera Sala. 4 de 19. Registro digital, 203-0249. Tipo, jurisprudencia. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Es innecesario agotar el recurso de apelación cuando se involucren derechos de menores de edad. Artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Hechos. Se reclamaron en amparo indirecto resoluciones en las que se encontraban involucrados derechos de menores de edad, guardia y custodia y régimen de convivencia. Se desecharon las demandas por considerarse que debía agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo citado antes de promover el juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no existe obligación de agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima antes de promover el amparo indirecto, en los casos en los que estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1A/J 77/2013, décima, estableció que se actualiza una excepción al principio de definitividad en los casos en los que esté involucrado un menor de edad. Cuando el recurso ordinario que deba agotarse no admita la suspensión del acto y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el propio menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. El artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima establece que cuando la ejecución de autos pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, el recurso de apelación podrá admitirse en el efecto suspensivo, siempre y cuando el apelante, 1. Lo solicite al interponerlo, 2. Señale los motivos por los que considera que el daño que la ejecución pudiera causarle es irreparable o de difícil reparación, 3. Lo justifique por medio de documento o dictamen de un perito registrado, y 4. En caso de que el juzgado resuelva que efectivamente existe peligro de causar daño irreparable o de difícil reparación, señalará el monto de la caución que el apelante deberá exhibir dentro del término de 6 días para que surta efectos la suspensión. La legislación local sujeta la procedencia de la suspensión del acto reclamado a mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, pues exige la justificación de la irreparabilidad del daño mediante documento o dictamen de un perito registrado, provocando que el recurso previsto en la ley ordinaria no sea adecuado y eficaz para alejar al menor de edad de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 5 de 19. Registro digital, 203-0262. Tipo, jurisprudencia. Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial. Hechos. El inconforme alega que la notificación personal, consistente en el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen,
no se entendió con ninguna de las personas previstas en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es decir, con el interesado, representante, mandatario, procurador o autorizado en autos, pues se realizó en un domicilio diverso al de la administración de la empresa demandada, que coincide con una de las sucursales que aparecen publicadas en la página electrónica de esta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el contenido de las páginas web o electrónicas es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial. Justificación, lo anterior. Porque los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de esos medios al momento en que se dicta una resolución judicial. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador, consecuentemente, valorado en una decisión judicial. Por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 19. Registro Digital, 203-0211. Tipo, aislada. Acceso a la justicia. Los artículos 46 y 51, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México no violan ese derecho fundamental. Hechos. En amparo se reclamó la constitucionalidad de los preceptos señalados que establecen que las salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se integrarán cada una por 3 magistrados. Y que las salas en materia civil conocerán de los demás asuntos que determinen las leyes. Se argumentó que el recurso de apelación debe resolverlo el Pleno de la sala responsable y no unitariamente una de sus personas magistradas integrantes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 46 y 51, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México no violan el derecho de acceso a la justicia. Justificación. La facultad de las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para resolver determinados asuntos en forma unitaria a través de una de sus personas magistradas integrantes. Deriva del artículo 104, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que a elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de las controversias del orden civil o mercantil los jueces y tribunales del orden común, y que las resoluciones de primera instancia podrán ser apelables ante el superior jerárquico del juzgador que conozca del asunto en primer grado, sin que se establezca alguna limitante o condición en cuanto a su integración para resolver. El trato diferenciado a que se refieren los citados artículos 46 y 51, fracción V, tiene una finalidad constitucionalmente válida, porque no limita o restringe el derecho de las partes a que la resolución recurrida se revise en apelación por el superior de instancia de la persona juzgadora de primer grado, lo que es acorde con el artículo 104. Fracción 2, constitucional. Esto, porque en ambos casos se otorga el derecho a las partes a impugnar las determinaciones que dicte la persona juzgadora de primera instancia, y a que las revise un tribunal superior. Además, el artículo 46 citado, al disponer que las salas, en todos los demás casos, resolverán de manera unitaria, tiene por objeto respetar el derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, y delega en el legislador secundario el emitir las leyes que establecerán los plazos y términos en que debe impartirse. Ello significa que el artículo 17 constitucional no impone como requisito que toda resolución de segunda instancia necesariamente deba resolverse de forma colegiada, en la que previamente se discuta o sesione por las personas integrantes del órgano jurisdiccional de alzada.
Ese trato diferenciado también tiene su justificación en el citado artículo 17, párrafo séptimo, que establece que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. El trato diferenciado previsto en los artículos 46 y 51, fracción V, citados respecto de apelaciones contra resoluciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia, deriva del hecho de que las personas integrantes de la sala intervienen unitariamente porque el derecho en conflicto ya se encuentra resuelto mediante una sentencia definitiva, por lo que únicamente queda ejecutarla a través de las diversas actuaciones que al efecto dicte el o la jueza natural para garantizar su plena ejecución. Esto justifica que en aras de otorgarle la celeridad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, sea solo una magistrada o magistrado quien resuelva las apelaciones que en su contra se interpongan. De ahí que el Pleno del Tribunal de Apelación solo debe resolver como órgano colegiado cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a la instancia, las que revisten la mayor importancia en todo el procedimiento por ser las que resuelven la controversia planteada o le ponen fin, a diferencia de lo que acontece en la etapa de su ejecución, en donde la apelación se constriñe solo al análisis, 1, de la legalidad de ciertos actos encaminados a la ejecución de un punto de condena derivado de la sentencia definitiva, 2, de alguna resolución que hubiere cuantificado alguna prestación, o 3, del procedimiento de remate, que solo tiene como finalidad la venta judicial del bien que garantice el pago de las prestaciones a las que hubiere sido condenada alguna de las partes. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 19. Registro Digital, 203-0221. Tipo, aislada. Competencia para conocer de la acción de pago de prestaciones derivadas de un contrato de obra pública, cuando demanda un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hechos: una empresa estatal demandó de un particular, en la vía ordinaria civil, el pago de diversas prestaciones derivadas de un contrato de servicios relacionados con una obra pública, por estimaciones incorrectamente elaboradas y con motivo de las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El Juzgado de Distrito desechó la demanda por estimar improcedente la vía y el Tribunal de Apelación confirmó esa decisión. La empresa promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal demanda el cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato de carácter administrativo por haberlo celebrado con fondos públicos, la competencia para conocer del asunto, por razón de la vía, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Justificación: conforme al artículo 14, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la demanda deberá indicar el nombre y domicilio del particular demandado en el juicio contencioso administrativo. Ello pone de manifiesto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con plena jurisdicción no solo para anular actos administrativos, sino también para determinar, como regla general, la forma de reparación del derecho subjetivo controvertido, fijando sus límites y proporciones, y condenando, salvo que no se tengan elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. Sus sentencias no solo se limitan a anular el acto administrativo, sino que en algunos casos y bajo el modelo de plena jurisdicción, siempre que tenga elementos suficientes para resolver, emitirá la resolución de fondo que en derecho corresponda. Cuando están en controversia recursos públicos, por afinidad recae tal competencia por razón de la vía en dicho órgano jurisdiccional. Además, si el órgano del Estado es quien demanda el pago de obligaciones derivadas de un contrato de obra pública, no es aplicable para justificar la competencia en favor de un juzgado de distrito en materia administrativa que se agote o no el principio de definitividad a que se refiere el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esa exigencia solo es para los particulares o contratistas cuando pretenden el pago derivado de tales contratos, y no respecto del órgano gubernamental, como se advierte de la jurisprudencia 2A/J. 63/2020, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxime que solo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una vez declarada su competencia,
es el que puede determinar si se debe agotar el principio de definitividad a que se refiere dicha jurisprudencia. Por lo que ello no justifica que se considere competente a un juzgado de distrito en materia administrativa. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 19. Registro Digital, 203-0232. Tipo, aislada. Convenios de mediación. Cuando su ejecución se intenta en la vía de apremio, las resoluciones emitidas en dicho procedimiento son impugnables en amparo indirecto. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. El quejoso promovió amparo directo en contra de un proveído que determinó no admitir a trámite un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva dictada en un procedimiento en vía de apremio, mediante la cual se decretó el incumplimiento de un convenio de reconocimiento de adeudo obtenido a través de un procedimiento de mediación civil mercantil, conducido por un mediador privado y certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos para la procedencia del amparo directo, sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Porque la vía de apremio no constituye en sí un juicio, sino un procedimiento posterior que tiene como finalidad ejecutar, entre otros actos, los convenios emanados de un procedimiento de mediación. Por lo que las resoluciones emitidas en dicho procedimiento son impugnables en amparo indirecto. Justificación. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece diversos procesos de conocimiento, sin disponer que la vía de apremio es un juicio o proceso especial, puesto que, aunque en el título séptimo regula los juicios especiales y la vía de apremio, no confunde a aquellos con esta, sino que separa a ambos tipos de asuntos al enumerar los juicios que considera especiales, para luego regular la vía de apremio. En ese sentido, el artículo 500 del mismo ordenamiento legal dispone que la vía de apremio es procedente a instancia de parte, entre ellos, cuando se trate de la ejecución de convenios emanados del procedimiento de mediación, incluidos los de mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal hoy Ciudad de México. Luego, la doctrina no considera a la vía de apremio como un procedimiento especial, sino como una etapa eventual y final del proceso, accesoria o complementaria a este. Por tanto, las resoluciones que se emiten en la vía de apremio no se consideran emitidas en un juicio, sino en un procedimiento posterior que tiene como finalidad ejecutar, entre otros actos jurídicos, los convenios emanados de un procedimiento de mediación. De ahí que, si de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la ley de la materia, el amparo directo procede en contra de las sentencias definitivas que son aquellas que deciden el juicio en lo principal, o bien, contra resoluciones que pongan fin al juicio, definidas como aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido. Entonces, las resoluciones emitidas en procedimiento, en vía de apremio, son impugnables en el amparo indirecto, no así en la vía directa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 19. Registro Digital, 203-0235. Tipo, aislada. Datos personales ingresados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE. No implica que sean del conocimiento público. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto en el que reclamó la resolución del Tribunal de Alzada de la Ciudad de México que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y ordenó remitir el asunto a un juzgado de otra entidad federativa. El juzgado de distrito desechó la demanda por estimar que el acto reclamado no es de imposible reparación. Además, no acordó de conformidad la oposición de la parte quejosa a la publicación de sus datos personales en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si bien el SISE debe alimentarse con los datos del juicio, entre los que se encuentran los nombres de las partes, ello no implica que los datos personales sean del conocimiento público o que se infrinja la legislación relativa a la transparencia. Justificación. El SISE se estableció a través del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2001.
como un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Ello derivado de que una de las necesidades prioritarias de los órganos jurisdiccionales es contar con información completa, veraz, oportuna y uniforme para la adecuada toma de decisiones, de la que destaca la información estadística, en particular la proveniente de los propios órganos jurisdiccionales federales, conforme a los puntos primero y segundo del referido Acuerdo General. Es obligación de los órganos jurisdiccionales utilizar dicho sistema para el registro de los movimientos de los juicios de amparo que ante ellos se tramiten, así como la captura diaria de datos que asegure su actualización y veracidad sobre la información que contiene. En el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el referido órgano de difusión el 10 de septiembre de 2007, se determinó el uso obligatorio del módulo Sentencias contenido en el CICE, como programa automatizado para la captura y consulta de las sentencias que dicten los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuentan con un protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales, cuyo propósito es establecer los lineamientos para la identificación y marcado electrónico de la información que por normativa se clasifica como reservada, confidencial o datos personales, de las resoluciones cuyo expediente se encuentre bajo resguardo del Poder Judicial de la Federación, para la posterior elaboración automatizada de la versión electrónica de carácter público y se permita a las personas su consulta o reproducción en Internet. El citado protocolo establece el formato reservado a la identificación y marcado de información clasificada como reservada, confidencial o datos personales, entre los que destaca el uso de color de la fuente identificado como rojo, RGB 255,0,0, el que se aplicará a las letras, palabras o párrafos que de conformidad con la legislación relativa a transparencia, se determine que son sujetas a supresión y sustitución por asteriscos. Dicha sustitución automática por asteriscos de los textos marcados se basa directamente en el color de la fuente del texto, por lo que es responsabilidad del secretario verificar que, dentro de todo el documento, el color de la fuente sea el predeterminado en negro, y solo los datos sensibles identificados en rojo. En esa tesitura, si existe oposición de las partes a la publicación de sus datos personales, en el expediente físico esos datos personales se escriben con el color mencionado, por lo que al integrarse al CICE automáticamente, lo sustituye por 10 asteriscos, de modo que si una persona ajena a quien formuló esa oposición consulta el expediente, en la resolución no puede verse su nombre, ni ningún otro dato sensible, y en su lugar aparecerán 10 asteriscos. Por ende, aun cuando los datos se integren al CICE, los datos personales no son visibles para el público en general. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 19. Registro Digital, 203-0252. Tipo, aislada. Incompetencia por declinatoria. Los tribunales de alzada del Poder Judicial de la Ciudad de México no son superiores de instancia de los juzgados de otras entidades federativas. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto en el que reclamó la resolución del Tribunal de Alzada de la Ciudad de México que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y ordenó remitir el asunto a un juzgado de otra entidad federativa. El juzgado de distrito desechó la demanda por estimar que el acto reclamado no es de imposible reparación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los tribunales de alzada de la Ciudad de México no son superiores de las personas juzgadoras de otra entidad federativa, pues estas últimas tienen sus propios tribunales de alzada y, por ello, no los vinculan las decisiones de los tribunales de alzada de un estado diverso al suyo. Justificación. Conforme a la fracción 3 del párrafo segundo del artículo 116 constitucional, el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Y la independencia de las magistradas, magistrados, juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y por las leyes orgánicas de los estados. Al tratarse de entidades federativas diversas, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no ejerce jurisdicción en otro estado del país.
pues conforme a la Constitución Federal cada entidad federativa tiene su propia organización del Poder Judicial. Por lo que los juzgados de un estado tienen su propia autoridad de alzada y todos ellos conforman el Tribunal Superior de Justicia de una entidad. Si bien la competencia opera bajo el principio de que una persona juzgadora inferior no puede sostener competencia a su superior, ello solo se actualiza cuando se trata de autoridades de una misma jurisdicción. Por tanto, si la resolución que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y estableció la competencia de un juzgado de diversa entidad federativa, al que se ordenó se remitieran los autos para que conociera del juicio. Ello no implica que por emitirse la resolución reclamada por una autoridad de segunda instancia sea una resolución definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Aun cuando dicha resolución se emitió por un tribunal superior en rango, el juzgado de la diversa entidad federativa no está obligado a aceptarla. Dado que las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no lo vinculan. Si un tribunal de alzada de esta ciudad, en los referidos términos, se pronunció solo respecto a la competencia de un juzgado local de una diversa entidad, corresponderá a aquel el pronunciamiento definitivo con relación a la competencia. Si la acepta, dicha determinación será una decisión definitiva contra la cual procede el amparo en términos del artículo 107, fracción 8, de la Ley de Amparo. Si no la acepta, ello dará lugar a un conflicto competencial que deberá sustanciarse en los términos previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 19. Registro Digital, 203-0253. Tipo, aislada. Incompetencia por declinatoria. Si la resolución que la declara fundada no constituye un acto definitivo, la procedencia del amparo indirecto en su contra debe examinarse acorde a lo previsto en el artículo 107, fracción v, de la Ley de Amparo. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto en el que reclamó la resolución del Tribunal de Alzada de la Ciudad de México que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y ordenó remitir el asunto a un juzgado de otra entidad federativa. El juzgado de distrito desechó la demanda por estimar que el acto reclamado no es de imposible reparación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la resolución que declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria no satisface el requisito de definitividad establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J 17/2015, décima, de rubro, amparo indirecto. Procede en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. Interpretación del artículo 107, fracción 8. De la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, la procedencia del amparo indirecto debe examinarse acorde a lo previsto en el artículo 107, fracción v, de la Ley de Amparo. Justificación. El artículo 107 referido contiene no solo hipótesis en las que procede el amparo indirecto, sino que establece diversas condiciones para ello, las cuales deben satisfacerse para que proceda dicho juicio. Su fracción v dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de derechos, y no solo producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Por tanto, los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos. Si bien la fracción 8 del citado artículo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, ese supuesto ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que para la procedencia del juicio con base en esa hipótesis legal, la resolución respectiva debe ser definitiva. Si no se actualizan los supuestos de la fracción 8 del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a la interpretación del Alto Tribunal del país, el amparo es improcedente al tratarse de un acto que no es de imposible reparación, porque no se trata de una resolución definitiva. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
12 de 19. Registro digital, 203-0256. Tipo, aislada. Interés fiscal. Para garantizarlo con motivo de la suspensión definitiva concedida en amparo indirecto contra un crédito fiscal. La contribuyente puede optar por cualquiera de las formas previstas en el artículo 25 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios o en el 141 del Código Fiscal de la Federación. Hechos. En amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se requiriera a la contribuyente el pago del crédito determinado en la resolución reclamada, cuyos efectos continuarían siempre y cuando se garantizara el interés fiscal ante la autoridad responsable por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para garantizar el interés fiscal con motivo de la suspensión definitiva concedida en amparo indirecto contra un crédito fiscal, la contribuyente puede optar por cualquiera de las formas señaladas en el artículo 25 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios o en el 141 del Código Fiscal de la Federación. Justificación. De la interpretación sistemática de los referidos preceptos tributarios, deriva que las obligaciones y los créditos fiscales pueden garantizarse por los contribuyentes a través de depósito en dinero, fianza otorgada por institución autorizada, prenda, hipoteca o secuestro convencional en la vía administrativa, obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. Embargo en la vía administrativa de negociaciones, bienes muebles e inmuebles, excepto predios rústicos, y con títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las opciones anteriores. Para garantizar el interés fiscal con motivo de la suspensión definitiva concedida contra un crédito fiscal, aquel puede optar por cualquiera de las formas que estime más favorables, señaladas en los citados artículos 25 y 141, y no exclusivamente a través de las establecidas en el diverso 135 de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 13 de 19. Registro digital, 203-0274. Tipo, aislada. Suspensión de oficio y de plano en amparo indirecto. Procede contra actos que puedan tener como efecto eliminar a una persona de la que aún se desconoce su paradero del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la modificación, alteración o eliminación de su hijo del registro referido y solicitó la suspensión de oficio y de plano respecto de dichos actos porque implicarían la interrupción de su búsqueda y localización. El juzgado de distrito negó la medida cautelar al considerar que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No se está frente a una violación de los derechos establecidos en el artículo 22 constitucional, ni de algún acto previsto en el artículo 15 de la Ley de la materia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de oficio y de plano contra actos que puedan tener como efecto eliminar a una persona de la que aún se desconoce su paradero del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Justificación. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los artículos 4, fracción 21 y 102 a 110 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, prevén que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra información sobre estas personas con el fin de brindar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación. Ese registro es administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda y puede ser consultado en cualquier momento por las autoridades competentes para cumplir con sus fines de búsqueda. Los datos de una persona desaparecida solo serán eliminados del Registro Nacional si es encontrada con vida o si se encuentran sus restos, lo que será debidamente anotado, sin perjuicio del seguimiento de la correspondiente investigación.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J 35/2021, 11ª. Sostuvo que el derecho a no ser víctima de desaparición forzada incluye el derecho a la búsqueda como parte integral de su núcleo esencial. Si bien la eliminación del registro de una persona aún no localizada no es un acto respecto de los que procede expresamente la suspensión de oficio y de plano. Lo cierto es que los supuestos contra los que procede deben interpretarse extensivamente, porque el acto que se pretende paralizar produce afectaciones significativas a los derechos a la integridad personal, a la libertad y a la vida, en relación con los cuales procede la suspensión de oficio y de plano. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14/19. Registro Digital, 203-0275. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo indirecto. Procede contra la omisión de proporcionar atención médica sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, cuando pueda afectarse la vida e integridad personal del quejoso. Hechos: una persona sufrió un accidente automovilístico. Amparado por el seguro del vehículo donde viajaba, fue trasladado a un hospital privado. El seguro se agotó y ante la falta de recursos económicos su madre solicitó apoyo para trasladarlo a un hospital público para que se le proporcionara atención médica. La institución negó el traslado y la atención médica. Ante la negativa promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión de plano. El juzgado de distrito la concedió para el efecto de que se trasladara, ingresara y brindara la atención médica requerida. Contra esta determinación el hospital público interpuso recurso de queja al estimar que no existe evidencia que demuestre la existencia de los actos reclamados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de plano contra la omisión de proporcionar atención médica, sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, cuando puedan afectar la vida e integridad personal del quejoso. Justificación. Cuando se solicita la suspensión de plano, el juzgador debe atender a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en la demanda de amparo, pues, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda a hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos u omisiones que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra. Para resolver sobre la suspensión de plano o provisional, la persona juzgadora debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Si se solicita la suspensión de plano contra la omisión de proporcionar atención médica adecuada, al ser un acto que puede afectar la vida e integridad personal del particular, incluidas las actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, procede concederla sin necesidad de acreditar con pruebas documentales la existencia de los actos reclamados, pues ello podrá analizarse en otro momento del juicio y, en su caso, tomar las medidas correspondientes. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15/19. Registro Digital, 203-0276. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Cuando se concede contra créditos fiscales, corresponde al contribuyente demostrar la actualización de alguna de las hipótesis para reducir el monto o dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal. Hechos: en amparo indirecto se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se requiriera a la contribuyente el pago del crédito determinado en la resolución reclamada, cuyos efectos continuarían siempre y cuando se garantizara el interés fiscal ante la autoridad responsable por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. En revisión argumentó que la jueza de distrito debió interpretar los ordenamientos en la materia para determinar si el monto a garantizar excedía su capacidad económica. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que corresponde al contribuyente demostrar la actualización de alguna de las hipótesis previstas en las leyes fiscales para reducir el monto o dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal, cuando se concede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra créditos fiscales. Justificación. El artículo 135 de la Ley de Amparo establece que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, o bien, créditos de naturaleza fiscal,
podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efecto si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, entre ellas el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, y el Código Fiscal de la Federación, y que los jueces federales están facultados legalmente para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento en los siguientes supuestos. A. Si ya se realizó embargo por conducto del fisco al contribuyente, el cual debe estar firme y los bienes embargados deben ser lo suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal. B. Si el monto de los créditos excediera la capacidad económica del quejoso. Y C. Si se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, en cuyo caso la parte quejosa debe acreditar que se actualizaron algunas de esas hipótesis. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 16 de 19. Registro digital, 203-0277. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede respecto de la omisión del pago relativo a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la omisión de pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de la que era beneficiaria y solicitó la suspensión provisional. El juzgado de distrito otorgó la medida cautelar provisional y posteriormente la definitiva para que se le siguiera pagando, al quedar demostrado un derecho aparente para recibirla. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión, al considerar que ello implicaría otorgar efectos restitutorios que no corresponden a la suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva respecto de la omisión de realizar el pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Justificación. Los efectos de la suspensión del acto reclamado en el amparo no deben entenderse únicamente como la conservación de la materia del juicio, sino que pueden implicar una tutela anticipada en los casos en los que de la ponderación de los principios correspondientes se advierta que, 1. Puede existir razón a la parte quejosa respecto de las violaciones alegadas. 2. Se le puede causar una afectación real e inmediata en su esfera jurídica con la materialización de los actos reclamados. 3. No se incumple con lo previsto por el orden jurídico. Y 4. No se causa una afectación mayor a la sociedad con su otorgamiento que el perjuicio que puede sufrir el quejoso en caso de negarse su concesión. La omisión de realizar el pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es susceptible de suspenderse, aunque ello implique una restitución provisional al quejoso en el goce de su derecho violado. De lo contrario, podría resentir una afectación real e inmediata en su esfera jurídica. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de 19. Registro digital, 203-0219. Tipo, jurisprudencia. Competencia de los plenos regionales para conocer de conflictos competenciales. Se limita a aquellos en los que contienda al menos un tribunal colegiado de circuito. Aplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 98/2024, 11ª. Hechos. Tribunales colegiados de circuito, con apoyo en la jurisprudencia mencionada, se declararon legalmente incompetentes para conocer de conflictos competenciales de primer grado, y ordenaron remitir los asuntos a un pleno regional, al estimar que era competente para conocerlos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que conforme a la jurisprudencia 2A/J 98/2024, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los plenos regionales son legalmente competentes para resolver solo los conflictos competenciales en que intervenga al menos un tribunal colegiado de circuito. Justificación. En términos de los artículos 46, párrafo 3, de la Ley de Amparo, 39, fracción 4, y 19º transitorio de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8, 12, 24, fracción V, y 36 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del citado Consejo, y del punto quinto, antes cuarto, fracción 3, del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como
de la jurisprudencia 2A/J en 98/2024, 11ª, de la Segunda Sala del Alto Tribunal. Los plenos regionales no tienen competencia legal para resolver los conflictos competenciales suscitados entre órganos jurisdiccionales de primer grado, ya que fueron creados por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, a fin de restar cargas de trabajo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concretamente en las contradicciones de criterios. Y en lo relativo a conflictos competenciales entre tribunales colegiados de circuito. La competencia de los plenos regionales, en materia de conflictos competenciales, se reduce a resolver aquellos en los que contienda al menos un tribunal colegiado de circuito. No existe una delegación para conocer de conflictos competenciales diversos a aquellos. Ello no implica inobservar el criterio sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el conflicto competencial 9/2024, del que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 98/2024, 11ª. Pues en dicho asunto hizo un pronunciamiento en el marco de un conflicto competencial surgido entre un tribunal colegiado de circuito y un tribunal superior de justicia de una entidad federativa. Y en razón a que estaba participando un tribunal colegiado de circuito, determinó que fuera un pleno regional el que decidiera, lo cual es razonable, porque no podría concluirse que fuera un diverso tribunal colegiado de circuito quien tomara la decisión. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 18/19. Registro digital, 203-0278. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional con efectos restitutorios. Procede contra la omisión de dar trámite al recurso de apelación en términos del artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión del Tribunal de Alzada de dar trámite al recurso de apelación conforme al precepto citado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que si se constata la apariencia del buen derecho, procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dar trámite al recurso de apelación en términos del artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Estableció que la razón que subyace detrás de una concesión de amparo es una acción protectora de un derecho afectado por una autoridad. El enunciado conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio previsto en el artículo 147, párrafo primero de la Ley de Amparo debe contextualizarse en que la finalidad de la concesión de la suspensión consiste en que el órgano jurisdiccional pueda proteger el derecho que la parte quejosa estima afectado. La importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el amparo cumpla su función protectora. Por ello, por regla general, es incorrecto negar la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal o porque coincidirían los efectos con una eventual sentencia concesoria. Pues la medida cautelar tiene la finalidad de generar las condiciones para salvaguardar los derechos en controversia. Cuando al proveer sobre la suspensión provisional se advierta una dilación injustificada en el trámite del mencionado recurso de apelación y sea posible anticipar de manera inequívoca que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, procede otorgar la medida cautelar con efectos restitutorios para que el Tribunal de Alzada se pronuncie respecto al trámite de dicho medio de impugnación, sin necesidad de analizar si es posible retrotraer los efectos de la suspensión en caso de que se emita un fallo desfavorable. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 19/19. Registro digital, 203-0224.
Tipo, aislada. Competencia para conocer del recurso de queja contra el desechamiento de un amparo indirecto cuando solo se reclaman actos relacionados con la ejecución de una multa por incumplimiento de un laudo. Se surte en favor de un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Hechos. 2 tribunales colegiados de circuito especializados en materia administrativa y de trabajo, respectivamente, estimaron carecer de competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra la resolución de un juzgado de distrito semiespecializado que desechó una demanda de amparo indirecto contra actos relacionados solo con la ejecución de una multa derivada del incumplimiento de un laudo. Mientras el especializado en materia laboral declinó su competencia al considerar que los actos eran de naturaleza administrativa. El especializado en esta materia rechazó la competencia declinada al considerar que lo reclamado provenía de un procedimiento laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el tribunal colegiado en materia administrativa es competente para conocer de la queja interpuesta contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado solo se relaciona con la ejecución de una multa impuesta por una autoridad jurisdiccional en materia laboral, ante el incumplimiento de un laudo. Justificación. Conforme a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los conflictos competenciales 152/2021 y 154/2021. Y en la jurisprudencia 2A/J 24/2009. Cuando se reclama el cobro de una multa derivada de un procedimiento administrativo previsto en un ordenamiento de esa materia y seguido por autoridades fiscales, los actos reclamados son de naturaleza administrativa, aun cuando la imponga una autoridad laboral, pues ello no desvirtúa su naturaleza jurídica de derecho administrativo, ya que las multas son un ingreso estatal en su vertiente de aprovechamiento. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.